Buen día. Hoy vamos a empezar a ver farmacología de los suplementos con respecto al manejo en anemias. En términos generales, estos son los objetivos de la revisión del día de hoy. Vamos a ver la farmacología de algunos suplementos que se utilizan para el manejo de la anemia. Entre esos, pues, suplementos de hierro, ácido fólico, vitamina B12. Y por último, algunas generalidades de la eritropoyetina, sus indicaciones. Adicionalmente, conocer principales reacciones adversas, contraindicaciones e indicaciones y algunas recomendaciones de su utilización. Para esto, pues vamos a ver que en términos generales la anemia es uno de los diagnósticos más importantes, más frecuentes, que usualmente se encuentran como problemas hematológicos, siendo la anemia ferropénica, por ejemplo, la causa número uno a nivel mundial, de las cuales un gran porcentaje, uno de 5 mujeres sufre, por ejemplo, de anemia ferropénica, mujeres en embarazo en un 50%, y dependiendo de cierto tipo de poblaciones, puede aumentar o disminuir su frecuencia. Esto hace que, pues, dentro del manejo de las anemias es súper importante tener en cuenta la causa de anemia más frecuente, que es la ferropénica, sobre todo pues en cuanto pues a su tratamiento. Pues vemos un enfoque eh, que puede ser útil en el manejo, en el manejo de las anemias. Usualmente pues la causa más frecuente de anemias es la causa ferropénica por deficiencia de hierro, pero hay otras adicionales súper importantes como un déficit de B12, déficit de ácido fólico. Generar una clínica característica, cada una evidenciable en el cuadro hemático y cada una pues relacionada con ciertos factores que contribuyen a pues este tipo de patologías. Hay otras importantes como por ejemplo los déficits inflamatorios crónicos que generan cuadros similares, por lo menos en el hemograma, de anemias microcíticas. Hay otras, por ejemplo, la anemia derivada de la falla renal, el cual pues usualmente sabemos que uno de los factores importantes que la desencadenan es el déficit de eritropoyetina dentro de los aspectos importantes a resaltar. Y hay otros derivados de hemólisis que pues generan su característica clínica. Como vemos, pues es muy amplio y aquí pues simplemente se ven algunos tipos de anemia y es muy amplio el abanico de posibilidades diagnósticas que generan anemia. Sin embargo, pues vamos a ver algunas de las más importantes y las principales enfocado pues desde el punto de vista terapéutico. Primero, pues la anemia ferropénica, el cual pues básicamente deriva del déficit de hierro. Hay que tener en cuenta que pues el hierro tiene una característica importante, pues es que el hierro usualmente forma parte del 70% de la hemoglobina, pero adicionalmente para poder llegar al torrente sanguíneo pues a nivel sistémico, usualmente pues requiere de una absorción a nivel del tracto gastrointestinal. Para que se absorba el hierro, usualmente tiene que estar en una forma ferrosa, más no férrica. Ferrosa es cuando tiene hierro 2 más, férrica cuando tiene 3 más. El férrico es mucho menos absorbible, por lo tanto siempre se pretende que la forma ferrosa sea la que, la que facilita la absorción. Y usualmente cuando veamos, por ejemplo, las presentaciones de hierro disponibles por vía oral, usualmente vienen en la presentación ferrosa. Adicionalmente, pues entender que el hierro se facilita su absorción por sustancias como el ácido ascórbico. El ácido ascórbico favorece la permanencia
en estado ferroso, por ejemplo, el hierro, y eso hace que pues su absorción se mejore e incluso entre las recomendaciones cuando se suplementa hierro es combinarlo con ácido fólico, por ejemplo. Un aspecto importante es que la absorción del hierro se limita no, digamos, de lo que sea, realmente se obtiene de la dieta solamente un pequeño porcentaje, menos del 20% se absorba, porque pues existe un sistema que limita en sí la absorción. Y eso está mediado por la epsidina. La epsidina es una sustancia que produce a nivel hepático que se aumenta cuando se excede las concentraciones de hierro. Adicionalmente, la epsidina es también la enzima que limita la absorción de hierro en patologías crónicas. Entonces, por ejemplo, los pacientes con inflamación crónica, con infecciones, con el fin de proteger al organismo del exceso de hierro, el cual pues, puede ser un muy importante nutriente para el crecimiento bacteriano o de infecciones. El organismo produce lepsidina con el fin de disminuir la absorción del hierro. Y esa es la razón por la cual, a pesar de probablemente el déficit que se puede generar en las patologías crónicas, no se absorbe adecuadamente el hierro, por esa epsidina que limita la absorción en sí del hierro. Entonces, pues, ¿cuál es el objetivo del tratamiento en sí cuando hay un déficit de hierro? Pues usualmente es suplementar lo que se requiere diariamente. Lo que se requiere diariamente varía dependiendo de la edad, del género y usualmente del estado del paciente. Por ejemplo, en hombre, 1 miligramo por kilo día, pero se aumenta a 5 o 6 en embarazo por los requerimientos que esto eh, se necesita en ese momento. ¿Listo? Finalmente, pues, no solamente cuando se requiere la reposición de hierro, el tratamiento de la anemia ferropénica, no solamente llegar a alcanzar la hemoglobina meta, que usualmente pues, la disminución de la hemoglobina es importante, digamos que pues cuando se suplementa ese déficit de hierro, se busca repletar ese almacenamiento. O sea, entonces, vamos a ver que el tratamiento no es solo llegar a la meta de hemoglobina, sino completar o repletar ese almacenamiento de hierro que pues necesita el organismo para continuar generando hemoglobina. Entonces, usualmente el tratamiento de la anemia ferropénica, la primera línea va a ser la vía oral, ya lo vamos a ver por qué características. Sin embargo, existe una alternativa endovenosa, lo cual usualmente se utiliza cuando primero la vía oral no es posible administrarla o alguna contraindicación. Entonces, en términos generales, la suplementación suele hacerse por vía oral. Entonces, como les había comentado, el hierro usualmente la forma ferrosa es mucho mejor, absorbe mucho mejor, tiene mayor absorción a nivel gastrointestinal. Por lo tanto, siempre se busca que la presentación del medicamento esté en esa forma, en hierro ferroso. La absorción del hierro suele hacerse a nivel del duodeno lleno, el yeyuno proximal, y la absorción no suele ser más del 10 al 20% de lo que se administra. Entonces, esto es clave porque vamos a ver que la suplementación por vía oral tiene un límite en cuanto a lo que finalmente va a absorber el paciente, primero que todo. Y segundo, pues esta limitación en la absorción va a generar que el tratamiento requiera manejo prolongado, usualmente 6 meses, 1 año, dependiendo del estado del paciente. Bueno, la anemia en sí y el déficit de hierro favorecen la absorción, pero hay otras características que van a modificar la absorción que lo pueden disminuir. ¿Listo? Entonces, esto es clave tenerlo en cuenta en el momento de administrar el medicamento vía oral. Y pues una de las características importantes dentro de la farmacocinética del hierro oral en relación con la absorción del medicamento. Hay algunas características, algunos escenarios donde se va a favorecer la absorción de hierro y hay otras donde se va a aumentar. ¿En qué escenarios se aumenta la absorción de hierro? En el ayuno, entonces usualmente
Se recomienda, si el paciente puede tolerarlo, la administración en ayuno. Esto se debe a que el pH gástrico está mucho más bajito y pues el pH gástrico bajo hace que se absorba mucho mejor el medicamento. Adicionalmente, en ayunos está alejado de comidas y vamos a ver que precisamente los alimentos disminuyen la absorción de hierro. Segundo, el ácido ascórbico, la vitamina C, una coadministración de vitamina C a la reposición de hierro puede facilitar la absorción del mismo y aumentar en cierta medida la cantidad de medicamento biodisponible. Por último, ¿qué elementos o qué circunstancias pueden disminuir la absorción de hierro? Los alimentos ricos en calcio, fosfato, fitatos, el té, pH gástrico elevado, entonces cuando se administran medicamentos como los inhibidores de bomba de protones como el omeprazol, el esomeprazol, esto pues va a generar cambios en el pH y disminuir la absorción del hierro oral. Patologías de mala absorción, por ejemplo, y enfermedades crónicas donde pues esté elevada la hepcidina. Esto definitivamente, por más que se le administra a un paciente bioral, en una enfermedad crónica, una falla renal, una enfermedad autoinmune, una enfermedad como el VIH, que pues va a generar este aumento de hepcidina, por más que se administre por vía oral, pues no se absorbe adecuadamente. Entonces, en resumen, pues los factores que afectan la absorción de vía oral, la ingesta de alimentos, lácteos, por ejemplo, cereales, té, calcio, por ejemplo, la leche y los suplementos, puede hacer que se disminuya la absorción de hierro. Esto pues la recomendación con el fin de mejorar la absorción es administrar por lo menos 2 horas alejado antes y después de administrar el hierro. Entonces, por ejemplo, si se dan ayunas a las 5 de la mañana, se recomienda que el desayuno sea a las 7 de la mañana. Más o menos, pues esa es la idea. Segundo, pues medicamentos o escenarios donde se disminuye el pH gástrico, el uso de inhibidores de bomba de protones, gastrectomía o cirugía bariátrica o patologías como la hipocloridia pueden hacer que el pH gástrico se altere y eso disminuye la absorción. Con respecto pues a los inhibidores de bomba de protones o antiácidos, siempre se recomiendan también administrarlo por lo menos 2 horas alejado del hierro para facilitar la absorción del medicamento. Lo más alejado posible que se pueda la ingesta del hierro frente pues a la administración de lo que son los antiácidos. Hay otras patologías como enfermedades intestinales malabsortivas, enfermedad celíaca, la infección por Helicobacter pylori. Recuerde que el Helicobacter pylori dentro de su patología modifica el pH gástrico, síndrome intestino corto, resecciones intestinales y pues muy importante el tipo de formulación de hierro que se esté administrando. Entonces, ¿qué formulaciones de hierro hay? Usualmente el hierro bioral viene asociado a una sal, sulfato, fumarato, gluconato, bisglinato, ascorbato, que permite que el hierro se encuentre en presentación ferrosa. Recuerden la presentación de hierro 2 más. Entonces, estas sales permiten y estabilizan el hierro para que se encuentre en forma ferroso. Básicamente, como ustedes ven, de acuerdo pues a la presentación, existe una cantidad de hierro elemental. Entonces, si 300 miligramos que viene en la tableta, solamente un 20% finalmente es hierro elemental y por lo tanto, por ejemplo, el sulfato ferroso, por cada tableta de 300 miligramos van a estar 60 miligramos únicamente. Entonces, esto hace que pues depende de la presentación, va a haber un porcentaje de hierro elemental, mayor o menor, dependiendo de la presentación, y eso hace que sea mayor o menor cantidad finalmente de hierro elemental que se va a administrar por cada tableta que se administra. Entonces, eso pues puede generar una mayor o menor cantidad de hierro que finalmente se está suministrando como tratamiento.
Bueno, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones en la ingesta para el hierro oral? Esto es clave en el momento que pues ustedes formulen ese tipo de medicamentos, dar las recomendaciones al paciente y tal vez algún familiar o alguien que conozcan, pues esto es súper importante. Entonces, lo primero es que el hierro oral, el momento ideal de toma es en ayunas. Y esto se debe a que pues el hierro en un pH ácido se absorbe mucho mejor. Entonces el momento en el que el pH está más bajo es en el momento en ayunas. El tema es la tolerancia, entonces la tolerabilidad, que el paciente tenga tolerabilidad al medicamento. Entonces se formula en ese momento, pero si el paciente no tiene la suficiente tolerabilidad, en algunos casos se recomienda, pues como el paciente lo va a requerir después de alguna comida, pero hay que entender y saber que si se toma el medicamento después de los alimentos, pues la absorción sí va a disminuirse. La otra cosa que se puede hacer también es acompañar la vitamina C, jugo de naranja, esa es una de las recomendaciones clásicas que ha habido. En esto también hay un poquito ya de controversia y han salido algunos estudios donde pues no parece ser que aumente significativamente cuando se asocia suplementos de vitamina C, pero pues digamos no afecta y tomarlo en conjunto pues no va a disminuir la efectividad ni le va a hacer daño al paciente. Entonces se puede utilizar dado pues lo que se sabe de la fisiología de la absorción del hierro, entendiendo que pues la vitamina C sí favorece la absorción de este tipo de sustancias. El otro aspecto es que esto sí es súper importante, no tomarlo en conjunto con calcio, café o té. Ya hemos visto que esos alimentos sí disminuyen notablemente la absorción. Entonces, si por ejemplo se va a tomarse sobre el desayuno, entonces es ideal que en el desayuno no se consuma café o té, por ejemplo. Entonces, esto sí es definitivamente, eso sí no es negociable. En los casos, como ya hemos visto, de inflamación crónica, sabemos muy bien que la epsidina no permite la absorción del hierro en ese tipo de pacientes. Entonces, sí, a pesar de la administración de hierro, a pesar de la adherencia, y pues estamos considerando una enfermedad crónica, muy probablemente por la misma epsidina no va a absorberse el medicamento. Entonces, por más hierro que tú le des o que se le dé una gran cantidad de tabletas, no va a absorberse más allá de lo que la epsidina le va a permitir, el sistema le va a permitir la absorción. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta en el momento de la formulación del medicamento. Principales reacciones adversas, y esto está más relacionado cuando estamos hablando por vía oral, de las molestias gastrointestinales que pueden generar, náuseas, dolor abdominal, estreñimiento, que suele ser muy importante, una queja muy importante de los pacientes. También puede producir diarrea, dispepsia, sabor metálico, que eso hace que algunos pacientes no continúen el tratamiento. Una muy importante, tener en cuenta la coloración oscura de las heces, que eso es normal, hay que explicarle al paciente que esas heces van a estar oscuras. Y muy importante tener en cuenta que las heces oscuras no son melenas, no es que esté sangrando el paciente, sino pues simplemente el tinte del hierro va a cambiar la coloración de las deposiciones. Entonces eso hay que explicar al paciente y eso hay que preguntarlo si por ejemplo un paciente viene con deposiciones negras y bueno, viene con ingesta de hierro. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Alergias, muy raro, posible, pero muy raro. Entonces, ¿por qué se generan los problemas gastrointestinales relacionados con la ingesta de hierro? Es porque el hierro en sí es tóxico para la mucosa gastrointestinal y genera una irritación. Entonces, esto pues va a favorecer todos los problemas que ya hemos dicho previamente. Adicionalmente, tiene efecto osmótico que puede aumentar la luz intestinal en algunos casos y promover la diarrea y cambiar la flora intestinal y el tránsito intestinal. Entonces, en estos pacientes, pues que se les dio en ayunas, no presentan tolerabilidad, no aguantan el medicamento. En esos casos se procede a administrarlo después de los alimentos, pero hay que tener en cuenta que sí disminuye la absorción y probablemente pues eso va a retrasar eh, o va a demorar el tiempo de tratamiento que va a requerir el paciente. Reducir la dosis diaria,
Esta es otra estrategia que actualmente estaba revisando y parece que funciona muy bien, darlo en días alternos, no darlo todos los días, sino darlo en días alternos y eso mejora mucho la tolerabilidad en los pacientes y pues les va muy bien realmente. Cambiar a formulaciones mejor toleradas. Las mejor toleradas son probablemente gluconato ferroso o complejo polimaltosado. El problema de estas, especialmente el complejo polimaltosado, es que pues, sí se absorbe menos hierro. O sea, sí se toleran mejor, pero la cantidad de hierro elemental va a ser proporcionalmente menor. Entonces, al ser proporcionalmente menor, a ser menor la cantidad de hierro elemental que se está administrando con ese tipo de fármacos, estos tipos de medicamentos, pues nuevamente, eso va a hacer que probablemente el paciente vaya a requerir más tiempo de tratamiento. Fraccionar la dosis, no darle en una sola dosis, sino darle en varias dosis, esa es otra posibilidad. Entonces, más o menos, pues cuando se tiene un paciente con anemia, primero que todo para la corrección de la anemia cuando se está administrando por vía oral, más o menos va a corregirla en 4 a 8 semanas. Sin embargo, ese tiempo no es suficiente para suplementar completamente al paciente. ¿Listo? Más o menos 1 gramo por decilitro cada 2-3 semanas aumenta la hemoglobina. En términos generales, pues la meta es llevarlo a ferritina a niveles adecuados entre 30 y 50. Esa es la meta en la que se sabe que ya se hizo una reposición adecuada de las reservas de hierro. Entonces, lo más probable es que el paciente vaya a requerir de 3 a 6 meses o más tiempo de tratamiento para poder reponer esas reservas de hierro que va a requerir el paciente. Si no se completan las reservas de hierro, pues probablemente el paciente va a volver a tener anemia y pues esto pues va a hacer que nuevamente se deba reiniciar el tratamiento. Es muy importante también tener en cuenta que hay que buscar la causa de la anemia. Bueno, si es un tema nutricional, pues con la suplementación está bien. Pero si es un sangrado, si pues existe otra causa que lo esté explicando, es súper importante también tratar la causa de base en la medida en que se pueda. La alternativa a la vía oral está el hierro endovenoso. Este es un medicamento que, pues, como muy bien lo muestra la diapositiva, es un medicamento que netamente se administra por vía endovenosa. Es la alternativa a la vía oral. Pues es una alternativa que, sinceramente, es una forma más rápida de suplementar el hierro y completar las reservas de hierro que requiere el paciente. Básicamente se requiere 1 o 2 dosis endovenoso. Usualmente la indicación del hierro endovenoso está en aquellos pacientes que definitivamente no presentan tolerabilidad a la terapia oral. Segundo, cuando pues el paciente tiene hemoglobina menos de 8 gramos y enfermedad cardiovascular, es necesario hacer una reposición rápida de ese hierro y pues no tenemos como primera opción de pronto una transfusión. Entonces esa es como una alternativa. Cuando el paciente definitivamente, por más que sea adherente y tiene una mala absorción intestinal, eh, vale la pena dejar el hierro endovenoso. Cuando falla el tratamiento a pesar de la adherencia, esto es muy importante, el paciente fue adherente y no mejoró su anemia, pues toca dejarle el tratamiento endovenoso. ¿Cuál es el tema con el hierro parenteral? El hierro parenteral definitivamente es mucho más eficaz. Se hace una represión básicamente con 2 dosis. Usualmente es una dosis la primera dosis y la siguiente a la semana. Con eso ya se hace todo lo que hace el hierro oral por 6 meses. Entonces es súper eficiente, súper eficaz, súper bueno y pues como les decía no depende de la absorción. Sin embargo, tiene unos temas de seguridad importantes y unos temas de costos y de aspectos logísticos que son importantes resaltar que hay que tener en cuenta. Primero, pues es un medicamento que pues es costoso, no tan costoso como un medicamento biológico, pero sí relativamente en comparación al hierro oral, que es más asequible, es más costoso.
para la administración sí se requiere en un sitio, en un hospital, en un sitio donde se pueda monitorizar, porque estas presentaciones suelen de cierta manera asociarse con efectos adversos importantes. Uno, anafilaxia, el cual pues es más frecuente con ciertas presentaciones del hierro oral, pero sí existen reacciones anafilactoides que simulan una cuadro anafiláctico, una reacción alérgica. Entonces es súper importante cuando se presente eso, por ejemplo, disminuir la velocidad, estar muy pendientes, administrar antihistamínicos. Entonces, definitivamente es un medicamento que no se puede suministrar en la casa tan fácilmente. Es bien importante monitorizar al paciente, estar alguien que sepa con respecto a la infusión. Adicionalmente, pues algunas reacciones, por ejemplo, el paciente puede hacer hipotensión independiente de que no sea una reacción alérgica, sino pues relacionado con la misma infusión y a veces es un poquito difícil diferenciarlo, por ejemplo, de un cuadro alérgico. Entonces es importante en el momento la evaluación de este tipo de pacientes, hacer pruebas de tolerancia. Bueno, pues definitivamente es un medicamento que hay que administrarlo en un sitio donde haya enfermería, desde un médico, donde probablemente se tengan los elementos suficientes en caso de que se complique el paciente. Y pues muy importante el tema de la accesibilidad. Estas son las presentaciones. En Colombia están estas tres. La más, probablemente la más utilizada a día de hoy es el hierro carboximaltosa. Digamos que es el medicamento a día de hoy más utilizado, que pues es el que menos reacciones adversas, menos alergias genera. Si hay algunos problemas, por ejemplo, pacientes con hipofosfatemia, el hierro carboximatosa podría profundizar la hipofosfatemia, entonces antes hay que corregir el fósforo antes de administrar el hierro carboximatosa, entonces esa es una de las dificultades que probablemente harían que contraindiquen el uso del medicamento. Definitivamente, pues es menos frecuente la alergia con respecto, por ejemplo, al hierro de Dextran, pero es, digamos, a día de hoy uno de los estándares de tratamiento. Como ustedes ven, pues la dosis depende del peso, depende de la hemoglobina, hay algunas tablas donde también nos indica la hemoglobina. Hay unos cálculos que se pueden hacer, que pues no es el objetivo de la presentación, para calcular el déficit de hierro y a partir del déficit de hierro se podría evaluar qué dosis requiere el paciente de acuerdo al peso, de acuerdo a la hemoglobina. En términos generales, estas son unas dosis que se recomiendan muy rápidas. Pacientes, por ejemplo, más de 50 kilos, una o dos dosis. Se puede ser 1000 miligramos la primera dosis y la segunda 500 o 700-750 separados 2 días. Menos de 50 kilos, por ejemplo, 15 miligramos por kilo. Nuevamente, estas son unas dosis muy generales, pero hay unas tablas también donde nos indica que de acuerdo a la hemoglobina, de acuerdo al peso del paciente, como unos rangos de dosis que también pues, se podría utilizar. El hierro extra, por ejemplo, se utiliza dosis única o dosis múltiples de 100 miligramos, 10 dosis, es dosis máxima de 1000 miligramos. Y el hierro sacarosa, pues en dosis de 100 o 300 miligramos hasta completar 1000 miligramos. La ventaja del hierro carboxilactosa es que prácticamente son dos dosis, mientras que el hierro extra y sacarosa, como son múltiples dosis, pues van a requerir varias dosis, 10 dosis, y pues eso, digamos, eso así haría que el hierro carboximatosa técnicamente es un poquito más fácil de administrar. De los otros vitaminas que también está pendiente revisar, está el déficit de vitamina B12, el cual pues no es tan frecuente como el déficit de hierro, pero sí es relativamente habitual encontrar alguno que otro paciente con el déficit de vitamina B12, más o menos un 1.5 al 15% de la población. Hay evidencia de déficit de vitamina B12. Recordar que la vitamina 12 se encuentra usualmente con los alimentos de origen animal, entonces probablemente aquellas personas que no tengan una nutrición adecuada, o que no tengan, que por ejemplo sean vegetarianos o veganos
y que no tengan una suplementación de B12, pues son las personas que tienen el riesgo de sufrir el déficit de vitamina B12. Aparte de la vitamina B12, tiene una función a nivel del sistema nervioso central, que pues esto hace que genere, cuando hay déficit, algunas manifestaciones neurológicas importantes que ya vamos a ver. Y pues adicionalmente tienen un papel importante para lo que es la producción de glóbulos rojos. Entonces son pacientes que tienen anemia, usualmente megaloblástica, con glóbulos rojos grandes, y adicionalmente pues con déficit neurológico. Esto hace que el déficit de vitamina B12 a veces se pueda diferenciar, por ejemplo, del déficit de ácido fólico. En el ácido fólico hay anemia megaloblástica, pero sin déficit neurológico. Mientras que el B12 hay la anemia megaloblástica más el déficit neurológico. Eso nos ayuda a diferenciarlo clínicamente, pero pues existen paraclínicos que ayudan también a hacer la definición y pues llegar al diagnóstico del déficit principal que tiene el paciente. Adicionalmente, pues se puede encontrar pacientes fatiga relacionada con la anemia, pero también se puede presentar aplasia medular, o sea que no solamente glóbulos rojos, sino también puede haber un déficit de glóbulos blancos, de plaquetas. Entonces esto pues es súper importante, por eso la corrección. Entonces, bien, clave dentro del déficit de vitamina B12. Causas, pues la primera, la malabsorción, cirugías como bypass, enfermedad inflamatoria como la enfermedad de Crohn, gastritis, cierto tipo de pacientes, anemia perniciosa. Recuerden que el factor intrínseco es clave para la absorción de la vitamina B12. Entonces, la anemia perniciosa es una anemia de origen autoinmune que hace que se disminuya el factor intrínseco, y sin factor intrínseco pues va a haber déficit de vitamina B12 y por lo tanto pues todas las consecuencias de su disminución a nivel en el organismo. La otra pues un tema más nutricional, que haya desnutrición, pero aquellos pacientes que tengan pues sean veganos o vegetarianos estrictos sin una suplementación adecuada de vitamina B12, pues tienen el riesgo de déficit de este tipo de anemias. Y medicamentos, muy importante, más importante que yo les diría la metformina. La metformina afecta lo que es el factor intrínseco y dificulta la absorción de la vitamina B12. Entonces, ojo con la metformina. Siempre que ustedes tengan un paciente con metformina usándolo crónicamente, piden su cuadrito hemático, miren a ver cómo está el volumen corpuscular medio de los glóbulos rojos, porque esto sí es muy frecuente. ¿Listo? Otros medicamentos, los inhibidores de bomba de protones, el omeprazol, el pantoprazol, especialmente el lansoprazol, cualquiera de esos medicamentos de ese grupo, cuando se utilizan crónicamente pueden generar dificultades en la absorción de este tipo de vitaminas. Y otro, la colchicina, que es un medicamento que se utiliza, por ejemplo, en la gota, que puede generar el déficit de vitamina B12. Entonces, lo primero, ya hemos dicho, la anemia macrocítica megaloblástica, puede generar pancitopenia, o sea, también déficit de leucocitos, glositis, que es inflamación de la lengua, y la glositis puede asociarse también a úlceras orales. Muy importante el déficit neurológico, cuando ya es muy severo el déficit de vitamina B12, puede generar parestesias, algunos síntomas neurológicos muy inespecíficos como parestesias, debilidad, pero hay otros que ya son más evidentes, por ejemplo la ataxia, la pérdida de la propiocepción y la vibración, muy específicos realmente, pero pues sí son característicos del déficit de vitamina B12, problemas de irritabilidad, depresión, demencia. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que tienen estos factores? Pues tienen riesgo de sufrir déficit de vitamina B12, los pacientes adultos mayores, especialmente que tienen gastritis atrófica o problemas de desnutrición, los pacientes con dieta vegetariana estricta sin suplementación de vitamina B12, resecciones grandes de estómago, intestino delgado, pues donde se produce el factor intrínseco, donde se absorbe la vitamina B12, pues esto va a generar un problema de mala absorción, enfermedad inflamatoria
especialmente del intestino delgado, que es donde se absorbe la vitamina B12. Enfermedades autoinmunes, muy importante pues la anemia perniciosa en ese sentido. Tratamiento crónico, ya hemos dicho algunos medicamentos, inhibidores de bomba de protones, metformina, colchicina, etcétera, etcétera. En cuanto a la farmacología, la vitamina B12, pues es un medicamento que se absorbe a nivel del ilion. Claramente pues tiene varios pasos y eso hace que pues a veces la absorción sea difícil. Entonces esta es la razón por la cual vamos a ver que la suplementación a veces se prefiere por vía parenteral, no tanto la vía oral. Entonces, miren, lo primero pues tiene que haber una liberación del alimento por el ácido gástrico, debe haber un pH adecuado para la absorción, unión con una proteína R salival, unión al factor intrínseco, absorción a nivel del ilion. Entonces, cualquier problema que puede generar en alguno de estos pasos, que se pueden generar en alguno de estos pasos, va a dificultar la absorción de la vitamina B12. Más o menos, se requieren, si se va a hacer suplementación por vía oral, se van a requerir dosis altas vía oral para que se absorba más o menos en algunos casos, no tanto como uno desearía. ¿Listo? Entonces, esa es la razón por la cual la vía oral a veces no es la primera opción para hacer la suplementación. Biodisponibilidad, 50% cuando estamos en un paciente sin déficit de factor intrínseco, por ejemplo, pero con déficit de factor intrínseco solamente se absorbe 1% por vía, mm, por vía oral. Entonces, hay que tener en cuenta que definitivamente la absorción de vitamina B12 se puede ver truncada y pues esto hace que a veces la suplementación oral no sea la más adecuada. Bueno, vía media plasmática, 6 días, que pues depende de la función del hígado y del riñón. Entonces, ¿cómo se hace la suplementación? La suplementación, usualmente se hace por vía parenteral, aplicando la vitamina B12 por vía intramuscular, la cual se prefiere idealmente en problemas de malabsorción o problemas ya neurológicos establecidos. Entonces se administra cianocobalamina, que es el nombre de la vitamina B12 o hidroxicobalamina. Se da dosis de carga, 1000 microgramos diaria por más o menos 2 semanas. Después, si el paciente, por ejemplo, tiene un déficit o un problema de malabsorción que pues es definitivo, se debe continuar la administración del medicamento de por vida. Entonces, si es una causa que no es reversible, como una gastrectomía o una anemia perniciosa, el paciente va a requerir una aplicación intramuscular de por vida mensual. ¿Listo? Si es corregible, simplemente pues el tratamiento más o menos de 2 a 4 semanas es suficiente la suplementación, pero pues uno lo va evaluando de acuerdo a los niveles de vitamina B12 hasta qué momento se debe continuar la suplementación. Lo importante es que si la causa es corregible, hay que corregir la causa. Si es por ejemplo un medicamento, pues hay que retirar el medicamento, cambiarlo a otro y pues completar la suplementación hasta que los niveles sean adecuados. La vía oral, pues la vía oral, como les había dicho, no es la forma más efectiva. Se requieren dosis altas, 1000 a 2000 microgramos diarios por vía oral durante 2 a 4 semanas, más o menos. Pero si el paciente nuevamente requiere una suplementación de por vida, pues tiene que continuar el tratamiento de por vida. Entonces, definitivamente, pues sí es una alternativa, pero pues pacientes sin mala absorción. ¿Listo? Entonces, ese es el problema con este tipo de medicamento oral. Probablemente, por ejemplo, si fuera una metformina, por ejemplo, si fuera farmacológica, se suspende el farmacológico, probablemente la vía oral es mejor en ese caso. Pero si ya estamos hablando de una anemia perniciosa, una gastrectomía, probablemente la vía intramuscular es mucho mejor. Digamos que es más o menos así como se plantea el tratamiento de nuestros pacientes. Tercer medicamento, pues el déficit de ácido fólico. Raro déficit en sí, el déficit severo es muy raro. Sí hay algunos pacientes más susceptibles a tener déficit de ácido fólico porque pues este tipo de pacientes
Usualmente se relacionan con problemas nutricionales como los pacientes alcohólicos, los pacientes ancianos o con dietas restrictivas o mujeres embarazadas que van a requerir mayor cantidad de ácido fólico, sobre todo porque pues para el feto se requiere un suplemento mayor, ¿listo? Entonces, esto hace que esto ha generado una política en salud pública que las mujeres gestantes, toda mujer gestante debe recibir una suplementación de ácido fólico durante todo el embarazo. Factores de riesgo, temas de nutrición, dietas pobres en frutas, verduras, pacientes con alcoholismo crónico, el embarazo nuevamente por una mayor cantidad de requerimientos, problemas de mala absorción, algunos fármacos, metrotexate, anticonvulsivantes, especialmente los anticonvulsivantes de segunda generación, lo que es fenitidina, carbamazepina, ácido valproico, que son medicamentos que hacen inducción del citocromo. Usualmente esa inducción del citocromo, fenobarbital es el otro que también lo puede generar, pueden hacer que el citocromo metabolice más rápidamente el ácido fólico y generar un déficit de ácido fólico. Entonces, eso es como pues lo que hay que tener en cuenta. ¿Cómo se caracteriza la clínica del déficit de ácido fólico? Usualmente manifestaciones más hematológicas, anemia megaloblásticos, sin problemas neurológicos, panzitopenia, fatiga debido a la anemia, palidez, disnea. Problemas gastrointestinales también presentan glositis, como los déficits de vitamina D12, también es posible que se vean, estomatitis, diarrea. Y en embarazo, cuando hay déficit de vitamina B12, eso se correlaciona con teratogénesis en el neonato, en el feto. Entonces puede haber problemas de déficit del tubo neural, en la gestante preeclampsia, bajo peso al nacer, parto prematuro en los niños. Farmacocinética en términos generales de este medicamento, muy buena absorción. Es mucho mejor la absorción del ácido fólico que se viene en el medicamento, que se administra el medicamento, que el folato natural. Miren la absorción, 85 al 100%. Entonces el ácido fólico que se utiliza para la suplementación es excelente, es muy bueno, se absorbe muy bien, se absorbe a nivel del yoyuno proximal, realmente pues eliminación renal, biliar, no tiene mayor características adicionales a nivel farmacocinético así como para resaltar. Reacciones adversas, realmente pues como todo medicamento puede tener alguna que otra problema, especialmente de tolerabilidad gastrointestinal. Algunos pacientes pueden tener náuseas, distensión, flatulencia, son raros y eso está relacionado con dosis más altas, con dosis de más de 5 miligramos. Problemas neurológicos, rarísimo también, relacionado también con dosis muy altas. Alergias, esto sí es inusual, es poco frecuente. Y pues hay que evaluar si realmente la alergia es al ácido fólico o alguno de los excipientes del medicamento. Lo mismo la reacción anafiláctica, eh, probablemente hay que pensar más en el excipiente más que en sí el ácido fólico. Se ha documentado también resistencia a los fármacos anticonvulsivantes. Recuerden que pues, el ácido fólico se metaboliza, tiene algo que ver con el citocromo y eso puede hacer que compita por el citocromo con algunos anticonvulsivantes y puede que algunos anticonvulsivantes puedan perder o disminuir su efectividad. Entonces, digamos, es algo que puede pasar, pero con dosis extremadamente elevadas. Entonces, esto es poco usual. Como hemos visto, las reacciones adversas están relacionadas con dosis altas del medicamento o probablemente las reacciones alérgicas están más relacionadas con el excipiente del medicamento. Entonces, es poco usual que se presenten ese tipo de problemas en los pacientes. Entonces, dosis 1 a 5 miligramos, usualmente más de 5 miligramos no se recomienda durante 4 o 6 semanas. También se utiliza en embarazo y lactancia, como les decía, como una estrategia de suplementación, el cual se da durante el embarazo. Incluso se recomienda antes, en las mujeres juiciosas que están planificando o planean sus hijos, la suplementación antes del embarazo también es una recomendación bastante extendida a día de hoy. Y incluso, pues como ven, la dosis no es más o menos, se da 1 miligramo día, esa es la dosis que se da en control prenatal, pero en algunas gestantes que
tienen riesgo elevado de alguna malformación, de riesgo del tubo neural, epilepsia, diabetes mellitus, obesidad, se pueden suplementar con dosis hasta de 5 miligramos. Por último, la eritropoyetina. Pues este es otro medicamento que se suele dar en escenarios muy específicos. Recuerden que la eritropoyetina es una hormona que se produce en el riñón, que pues es súper importante para la proliferación de los eritrocitos en la médula ósea. Y pues actualmente existe una eritropoyetina sintética o recombinante humana, la cual pues se utiliza para hacer la suplementación de esa eritropoyetina que está disminuida en el escenario del paciente que tiene falla renal. Cuando un paciente tiene falla renal, usualmente una falla renal ya terminal, usualmente que está en hemodiálisis, esa eritropoyetina se disminuye su producción y por lo tanto, pues el paciente con falla renal va a tener anemia. Entonces, la mejor forma de corregir esa anemia en ese escenario es haciendo la suplementación de eritropoyetina. Entonces, pues la eritropoyetina se unen a los receptores de eritropoyetina en las células eritroides en la médula ósea y lo que hace es favorecer la maduración de los eritrocitos, inhibir la apoptosis de los precursores de los eritrocitos y aumentar la producción de reticulocitos, que recuerdo que son como las células antes del glóbulo rojo. Entonces, la eritropoyetina es súper importante para todo lo que es la producción de eritrocitos. Entonces, si hay déficit, pues va a haber también un déficit de eritrocitos. Entonces, básicamente, como les decía, su uso a día de hoy principal es en el paciente que tiene anemia en enfermedad renal crónica. Enfermedad renal crónica que puede ser pacientes no dializados. Usualmente esto es también frecuente en pacientes en diálisis. Y lo que se hace es suplementar esa eritropoyetina que está disminuido debido pues, a ese riñón que no está funcionando. Otras alternativas, otros escenarios donde se utiliza la eritropoyetina. La anemia inducida por quimioterapia es una eritropoyetina que no es de por vida como la anemia de enfermedad renal crónica, sino se utiliza mientras pues, se mantiene el paciente en la quimioterapia. Recuerden que la quimioterapia pues, va a generar un déficit de médula ósea, entonces la eritropoyetina lo que intenta es tratar de compensar o tratar de mejorar esa producción de eritrocitos que pues se puede generar por los mismos efectos de la quimioterapia. En algunos usos adicionales, por ejemplo la anemia por VIH, esto ya acidobudina es un medicamento que ya poco se utiliza a día de hoy, entonces la acidobudina generaba anemia en algunos casos y pues en esos eventos la mejor forma de hacer la corrección era con eritropoyetina o es con eritropoyetina. En algunos pacientes que se va para cirugías y que pues tienen anemia y pues no quieren hacer la transfusión sanguínea, la eritropoyetina es la alternativa. Existe otro que acá no está documentado, no está aquí escrito, en los pacientes que se niegan a hacer transfusión sanguínea, por ejemplo, algunas creencias religiosas que pues no permiten la transfusión sanguínea, existen algunos protocolos que incluyen la eritropoyetina dentro de la suplementación para mejorar esos pacientes que tienen la indicación de transfusión. Entonces, pues básicamente la eritropoyetina viene en presentación alfa-beta, que son medicamentos biosimilares pero con algunos cambios en su estructura. Básicamente funcionan exactamente igual, tienen las mismas reacciones adversas. Lo único es que probablemente algunas van a administrarse de pronto un poco más espaciados en cuanto a su frecuencia, pero en términos generales la alfa o beta o la Z o la darbepoetina tienen el mismo mecanismo de acción. Más o menos se da 3 veces por semana, usualmente la alfa o la beta. Eh, Tiene eliminación hepática en la renal. ¿Listo? ¿Cuáles son los problemas que se pueden generar de la eritropoyetina? El más frecuente es que estos medicamentos, pues sabemos que van a generar una mayor cantidad de eritrocitos, entonces pues eso es mayor carga para el corazón y eso puede generar también hipertensión arterial y es muy frecuente que estos pacientes se encuentren hipertensos. Pues ya de base con una falla renal y pues que se le meta digamos, a un torrente sanguíneo
una carga de eritrocitos, pues eso va a aumentar la tensión arterial. Riesgo de trombosis y accidente cerebrovascular, pues es el otro problema que se puede generar. Hay eventos trombóticos, si la hemoglobina es más de 11 gramos, esos son todos los factores de riesgo. Más raro aún, esto sí está relacionado con un excipiente, el cual ya no está dentro de las presentaciones de eritropoyetina, pero pues es algo que se describe, aplasia pura de, de series rojas por anticuerpos neutralizantes. Esto se presentaba nuevamente por uno de los excipientes que tenía una de esas eritropoyetinas en las formulaciones antiguas. Esto ya es muy raro, esto era más frecuente con presentaciones anteriores, pero pues es algo que se describe, ¿listo? Lo otro, como es una aplicación subcutánea, pues puede generar irritación en el sitio de la aplicación del medicamento. Y hay otros pacientes que se refieren cuadros gripales o síntomas similares a gripa, que pues son de manera temporal, que tienen una presentación de manera temporal. Entonces, tiempo de uso, si es un paciente con una anemia relacionada con la falla renal, el manejo va a ser indefinido. ¿Listo? Entonces, mientras el paciente pues tenga la falla renal crónica, pues va a requerir una suplementación de manera crónica. ¿Listo? Quimioterapia, como les decía, pues tratar de eh, manejar esa anemia relacionada con la quimioterapia. Entonces, mientras tenga la quimioterapia, pues es el tratamiento. Cirugía mayor electiva es más o menos previo a la preparación de la cirugía, es como es tratamiento para preparar para la cirugía, más o menos 1 a 4 semanas antes de la cirugía, sidobudina mientras tenga la sidobudina el paciente o mientras se suspende el medicamento y se trata de mejorar la anemia que genera la sidobudina. ¿Listo? Entonces, como vemos, es un medicamento que tiene un uso muy específico y pues no es para todo el mundo. Entonces, eso era todo. Muchísimas gracias.